A los 70 años, cuando muchos creen que el corazón aprende a resignarse y que las historias intensas ya pertenecen al pasado, Amanda Miguel sorprendió al mundo al confesar lo que durante décadas había permanecido encerrado en silencio. El amor verdadero de su vida no era solamente un recuerdo, ni una nostalgia, ni un eco lejano de una juventud gloriosa. Era una presencia real, constante, latente. Un nombre que jamás pronunció públicamente, pero que marcó su destino emocional desde antes, incluso de que la fama tocara a su puerta. Para entender cómo una artista tan icónica, tan respetada, tan profundamente ligada a un matrimonio admirado durante años, termina confesando un amor oculto en la madurez. Hay que viajar muy atrás, mucho antes de los titulares, antes de los conciertos multitudinarios, incluso antes del primer disco. Hay que recordar a la Amanda que aún no conocía la fuerza del escenario, que todavía no se envolvía en trajes brillantes, ni levantaba multitudes con ese vibrato capaz de quebrar a cualquiera. Allí, en esa Amanda joven e insegura, se encuentra la semilla de todo. El inicio de un vínculo silencioso que, 50 años después, ella revelaría como el amor de su vida. Amanda Miguel creció en un entorno donde la música era abrigo y refugio, pero también desafío. Su voz, que más tarde sería reconocida como una de las más potentes y distintivas de América Latina, en aquel entonces era apenas una intuición, una promesa. Cantaba con la espontaneidad de quien todavía no conoce el poder que tiene entre las manos. Pero incluso en ese estado bruto y salvaje, su talento ya atraía miradas, ya despertaba interés, ya hacía girar cabezas. Fue en ese tiempo, cuando Amanda aún soñaba con escenarios imposibles, que conoció a la primera persona capaz de descifrar su sensibilidad sin miedo, sin prejuicios y sin intención de moldearla a él, a quien ella hasta hoy se refiere con una mezcla de nostalgia, culpa y ternura. Fue el primero en decirle que no podía elegir otra vida que no fuese la música. Fue el primero en quedarse después de los ensayos. El primero en creer en ella sin condiciones. El primero en acompañarla en silencio mientras componía, equivocándose y acertando con la pasión torpe de los 20 años. Ese hombre, cuya identidad Amanda mantuvo protegida durante décadas para no dañar a nadie, fue también el primero en despertar un sentimiento que, aunque ella trató de sepultar con los años, volvió a resurgir una y otra vez como una melodía imposible de olvidar. La vida, sin embargo, rara vez se ajusta a los deseos del corazón. Cuando Amanda comenzó a ganar presencia en el ambiente artístico, surgieron ofertas que exigían tiempo, energía, presencia constante. El amor juvenil, por más profundo que fuese, debía competir con la ambición, la necesidad de estabilidad, el sueño profesional que se estaba construyendo ante sus ojos. Fue entonces cuando se produjo la separación que marcaría para siempre la historia. Amanda tomó la decisión de seguir adelante, embarcándose en el camino de la música, mientras su gran amor quedó atrás, resignado pero orgulloso, incapaz de impedirle volar. Ese adiós fue breve, casi superficial en apariencia, pero devastador en su interior. Amanda lo confesó años después a sus íntimos. No hubo discusión, no hubo traición. Simplemente la vida nos llevó por caminos distintos, pero nunca dejé de pensar en él. Con la fama llegaron los compromisos, las giras interminables, las entrevistas, los premios, los contratos. Amanda se convirtió en una figura pública admirada, fuerte, indomable. Una mujer que parecía tenerlo todo bajo control. Era la artista que cantaba con valentía sobre desamor, sobre traición, sobre heridas abiertas. Pero lo hacía sin mostrar jamás la suya, escondiendo detrás del personaje lo que había quedado pendiente en su vida personal. La presión de la industria y el escrutinio mediático la obligaron a construir una versión de sí misma que no dejara espacio para la fragilidad. Y en ese esfuerzo por proteger su carrera, Amanda también decidió proteger su corazón. No era el momento de hablar de amores pasados.
especialmente de uno tan profundo, tan íntimo, tan definitorio. Mientras tanto, su vida sentimental tomaba otros rumbos, conexiones importantes que marcaron capítulos esenciales de su historia personal. Pero cada vez que el público la ovacionaba desde miles de asientos, cada vez que las luces se apagaban después de un concierto, cada vez que se quedaba a solas con su piano, ese recuerdo regresaba como un susurro suave, como la primera vez que una voz le dijo: «Tú naciste para cantar». Los años pasaron, décadas enteras. Amanda vivió alegrías inmensas, dolores profundos, éxitos impensados. Pero aquel capítulo inicial, el más puro, el más vulnerable, nunca desapareció completamente. En entrevistas, cada vez que le preguntaban por su vida personal, su expresión cambiaba apenas un segundo, como un parpadeo involuntario que revelaba más de lo que ella estaba dispuesta a admitir. Muchos creyeron que Amanda simplemente idealizaba el pasado, como suele ocurrir con los primeros amores. Sin embargo, la verdad, la que ella solo ahora tuvo el valor de confesar, era mucho más compleja, más intensa, más humana. Nunca lo había olvidado porque nunca había dejado de amarlo. Ese hombre, lejos de la industria, lejos del caos mediático, llevaba una vida discreta, pero siempre estuvo pendiente de ella desde la distancia. Nunca buscó aparecer, nunca quiso aprovecharse de su fama, nunca intentó reclamar un lugar que él mismo había decidido ceder por el bien de su carrera. Ese respeto silencioso hizo que su huella emocional permaneciera intacta. La historia dio un giro brusco hace algunos años, cuando Amanda, ya en la madurez de su vida, recibió una llamada que jamás habría imaginado. Su primer y gran amor estaba gravemente enfermo. Ese momento fue revelador. Todo lo que había guardado durante años, todas las dudas, las nostalgias, las heridas, las preguntas sin responder, se transformó en una certeza irrefutable. Aún lo amaba. No como un recuerdo, no como una fantasía, sino como una verdad viva que nunca había perdido fuerza. A partir de esa llamada, Amanda tomó la decisión que cambiaría para siempre su historia: volver a verlo. Ese reencuentro, que hasta hace poco permanecía oculto para el mundo, fue la chispa que inició el camino hacia la confesión pública que hoy conmueve a millones. Ahora, con 70 años, Amanda finalmente se permite hablar. No para crear escándalo, no para reescribir su pasado, no para borrar lo que ya vivió. Lo hace para reconocer que el corazón tiene su propio tiempo, sus propias reglas, sus propios misterios. Lo hace para honrar a la única persona que la vio antes de la fama, antes del éxito, antes de la fortaleza que todos admiran. En mi vida he amado de verdad una sola vez, y ahora quiero decirlo. Con esta frase, Amanda Miguel abrió una puerta que había permanecido cerrada durante más de medio siglo. La vida tiene una manera curiosa de cerrar círculos. A veces, lo que parece enterrado para siempre, resurge con una fuerza inesperada, como si el tiempo hubiese estado esperando pacientemente el momento exacto para revelarse. Así fue para Amanda Miguel. A sus 70 años, cuando el mundo entero la veía como una mujer fuerte, madura, resuelta, comenzó a vivir un proceso emocional tan profundo que ni siquiera ella misma estaba preparada para enfrentar. El reencuentro con el amor que había marcado su juventud. Ese amor que nunca logró desterrar del corazón. Fue una tarde silenciosa, sin conciertos ni compromisos mediáticos, cuando Amanda recibió la llamada que desató todo. La voz que escuchó al otro lado de la línea era débil, temblorosa, cargada de una emoción contenida durante décadas. Era él, ese hombre cuyo nombre llevaba años evitando pronunciar en público, pero que en su intimidad aún tenía un lugar reservado, como una habitación cerrada que nadie visitaba, pero que ella nunca pudo desalojar. «Amanda, soy yo». Solo esas 3 palabras fueron suficientes para que su mundo se detuviera. Durante un par de segundos, casi olvidó respirar. El pasado, con toda su fuerza, con todos sus recuerdos,
con todas sus heridas, irrumpió de golpe. Él le explicó lentamente su situación. Un diagnóstico médico complicado, una enfermedad que se había desarrollado casi sin síntomas visibles y que ahora amenazaba con ganar terreno. No llamaba para pedirle nada, ni siquiera para buscar consuelo. Llamaba porque sentía que quizás era la última oportunidad de decir lo que había guardado dentro de su alma durante 50 años. Amanda sintió que el corazón le ardía dentro del pecho. Ese llamado no solo removía memorias antiguas, sino que también desmoronaba las barreras que había construido cuidadosamente con el paso del tiempo. Allí, frente a la posibilidad de perderlo para siempre, se enfrentó a una verdad aplastante. Nunca dejó de amarlo. Después de colgar, Amanda se quedó en silencio absoluto. No lloró. No se movió. Solo dejó que la realidad la envolviera como una marea inevitable. Durante años había evitado revivir ese capítulo de su vida porque sabía que podía desestabilizar su presente. Pero ahora, con la fragilidad de la vida amenazando a quien había sido su refugio emocional más profundo, ya no había tiempo para miedos. Fue un proceso lleno de dudas. Amanda no era la misma joven impulsiva de antes. Ahora era una mujer con una historia pública, con responsabilidades, con una imagen construida a lo largo de décadas de disciplina y trabajo. Sabía que ese reencuentro podría reabrir viejas heridas, pero también entendía que no verlo sería un arrepentimiento eterno. Aún así, decidió que había situaciones en la vida que no podían postergarse, que la verdad emocional debía prevalecer sobre cualquier expectativa social. El día del reencuentro amaneció gris, casi simbólico, como si el cielo mismo estuviera conteniendo la respiración. Amanda llegó al lugar donde él vivía con pasos firmes, pero con el alma en un torbellino. No sabía cómo sería verlo después de tantos años, si el amor seguiría intacto o si el tiempo lo habría transformado en un simple recuerdo. Allí estaba él, cambiado, por supuesto, con el peso de la vida marcado en su rostro, con el cansancio de la enfermedad latiendo en sus gestos, pero sus ojos seguían siendo los mismos que la miraron por primera vez cuando ella todavía no sabía quién sería, los mismos que la impulsaron a cantar, los mismos que la acompañaron en silencio cuando se despidieron. Él sonrió. Y en esa sonrisa Amanda sintió como 50 años se desmoronaban en un instante. Se abrazaron largo, profundo, sin prisa. Un abrazo cargado de todo lo que había quedado pendiente, de lo que nunca se dijo, de lo que se reprimió durante décadas. Era un abrazo que no reprimía una vida, sino dos. No era un encuentro casual, era un reencuentro destinado. En ese momento, Amanda comprendió que su amor no había sido un capricho juvenil, ni una nostalgia romántica. Era una verdad existencial. Durante horas, hablaron como si el mundo hubiese quedado detenido fuera de esas paredes. La conversación osciló entre recuerdos tiernos y heridas secretas. Ambos se preguntaban por qué la vida los había separado de una manera tan abrupta, tan injusta. Él le confesó que siguió su carrera paso a paso, que conocía cada canción, cada presentación, cada triunfo, pero que siempre mantuvo distancia porque no quería interferir en su destino. Amanda escuchaba con lágrimas contenidas. Él no había buscado hacerle daño, todo lo contrario. Había renunciado a ella para que ella brillara. Ese sacrificio silencioso había sido, en el fondo, una de las formas más puras de amor que ella hubiera conocido. Luego llegó la confesión que la desarmó completamente. Amanda, nunca dejé de amarte, ni un solo día. Ella cerró los ojos, conmovida hasta los cimientos de su alma. No respondió de inmediato. No quería mentir, ni exagerar, ni decir lo que no sentía. Pero finalmente, con la voz quebrada por la emoción acumulada durante décadas, le confesó la verdad que había guardado incluso de sí misma. Yo tampoco te amé siempre. Aunque intenté negarlo, aunque enterré ese sentimiento, nunca te olvidé. Ese instante selló el destino de ambos. Después del reencuentro,
Amanda se encontró viviendo días de reflexión profunda. No era sencillo reordenar una vida que ya parecía estructurada. Tampoco era fácil aceptar que el amor más importante de su existencia estaba regresando justo en el momento en que el tiempo se volvía más corto e incierto. Sin embargo, algo dentro de ella se reactivó. Una parte que había permanecido dormida por años. No era la emoción infantil de un romance nuevo, sino una calma genuina. Una sensación de plenitud, de identidad recuperada. Comenzaron a verse con frecuencia. A veces longevos silencios bastaban. Otras veces hablaban de la vida, de lo que fueron y de lo que nunca pudieron ser. Amanda descubrió que, pese a los años, él seguía siendo un hombre íntegro, sensible, lúcido, con una capacidad impresionante para entenderla sin exigirle nada. Había en él una serenidad que contrastaba con todo lo que el mundo esperaba de Amanda como figura pública. Con él, no necesitaba actuar, no necesitaba proyectar fuerza, no necesitaba cantar. Podía simplemente ser Amanda, la mujer detrás de la artista. Aunque el reencuentro fue una bendición, también fue un golpe de realidad. Él estaba enfermo, y la enfermedad avanzaba a un ritmo que los médicos no podían detener por completo. Amanda decidió acompañarlo, no por lástima ni por nostalgia, sino por amor, por el amor más auténtico que había conocido. Los hospitales, las citas médicas, los tratamientos. Amanda estuvo allí no como una celebridad, no como una figura pública, sino como una mujer enamorada que finalmente aceptaba a quien pertenecía a su corazón. La enfermedad, paradójicamente, les regaló una verdad que habían pospuesto toda la vida. El amor no envejece, no se desgasta, no desaparece, solo espera. A pesar de la fragilidad del momento, Amanda experimentó algo sorprendente, una felicidad madura, serena, real. Ya no era el amor impulsivo de la juventud, era una conexión profunda, sólida, capaz de sostenerla incluso en días oscuros. En sus encuentros, él le dijo algo que marcaría todo lo que vendría después. Amanda, si la vida nos separó antes, ahora quiero que el tiempo que nos quede sea verdadero, sin máscaras, sin miedo. Esa frase se convirtió en un pacto silencioso. A partir de entonces, Amanda dejó de esconderlo. Comenzó a hablar con él abiertamente, a visitarlo sin temor a ser vista, a permitir que ese amor, por primera vez en la vida, saliera del escondite emocional donde lo había guardado durante décadas. Todo lo que habían perdido durante años, ahora lo recuperaban en gestos sencillos. Tomar café juntos, escuchar sus primeras maquetas, compartir recuerdos, caminar sin prisa. Era como reparar una fractura antigua que nunca había curado del todo. Quienes la rodeaban comenzaron a notar un cambio. Amanda estaba distinta, más suave, más reflexiva, más conectada con su propio presente. La verdad es que, después de vivir tanto tiempo a la sombra de un sentimiento reprimido, finalmente estaba permitiéndose ser feliz sin temer al juicio ajeno. La artista que durante años interpretó canciones de dolor, ahora se encontraba aprendiendo a amar desde la sinceridad absoluta. Y eso la transformó por completo. Para Amanda, ese reencuentro no fue una simple anécdota sentimental. Fue una revelación, una declaración íntima de libertad emocional, una recuperación de sí misma. En medio de ese renacimiento emocional, Amanda comprendió que había llegado el momento de decir la verdad. No por escándalo, no por buscar atención, sino porque necesitaba honrar la historia que había marcado su vida desde el principio. Fue entonces cuando, por primera vez en 50 años, Amanda pronunció públicamente las palabras que cambiarían la percepción del mundo hacia ella. A mis 70 años, quiero decir que el amor de mi vida no es un recuerdo. Él existe. Él siempre estuvo, y ahora estoy lista para reconocerlo. El mundo quedó conmocionado cuando, en una entrevista íntima y emocional, Amanda Miguel reveló lo que durante medio siglo había permanecido en las sombras. El amor verdadero de su vida seguía vivo,
seguía presente. Y ahora, finalmente, ella estaba lista para darle el lugar que siempre mereció. Pero nadie imaginaba que la historia daría un giro todavía más sorprendente y profundamente humano. Amanda decidió casarse a los 70 años, un acto que no tiene que ver solo con el romance, sino con la dignidad, la libertad emocional y la valentía de reconocer lo que siempre fue suyo. Su decisión se convirtió en un testimonio universal de que el amor no entiende de relojes, de expectativas sociales, ni de biología. El amor, simplemente, llega cuando tiene que llegar. Después del reencuentro y de las semanas intensas que compartieron, Amanda comenzó a sentir la urgencia de hablar, de decir la verdad sin filtros, de vivir sin el peso de la clandestinidad emocional que había arrastrado durante la mayor parte de su existencia. La decisión de confesarse públicamente no fue impulsiva, fue el resultado de un proceso íntimo, profundo y delicado. Amanda sabía que su historia podía incomodar, podía despertar polémicas, podía generar interpretaciones erróneas, pero también sabía que seguir callando sería traicionar la parte más sincera de sí misma. Y así ocurrió ese día histórico en el que, frente a miles de espectadores, Amanda pronunció una frase que quedó grabada en la memoria colectiva. Este es el amor que guardé toda mi vida, y ya no quiero esconderlo. Aquella declaración no fue una simple anécdota sentimental, fue un acto de reivindicación, una liberación emocional que la mostraba humana, vulnerable, auténtica. Por primera vez, Amanda no hablaba como artista, sino como mujer. Como era de esperarse, la confesión provocó una tormenta mediática. Algunos celebraron su valentía, otros cuestionaron sus motivos. Hubo titulares sensacionalistas, debates, comentarios incisivos en redes sociales. Pero Amanda no se dejó afectar. Después de todo, había lidiado con la opinión pública toda su vida. Esta vez, sin embargo, era diferente. Esta vez no tenía nada que esconder, nada que justificar. Los que la conocían bien sabían que Amanda siempre había sido una mujer de convicciones fuertes, honesta consigo misma, incapaz de fingir una vida que no sentía su confesión. Lejos de ser un acto impulsivo, era la culminación de un camino emocional largo y doloroso, un camino que finalmente la llevaría a recuperar su verdad más íntima. El amor, cuando es verdadero, tiene la capacidad de mover montañas internas. Eso fue exactamente lo que ocurrió entre Amanda y él. Después del reencuentro, después de las confesiones, después de recuperar ese lenguaje emocional que habían perdido por décadas, la posibilidad de dar un paso más comenzó a tomar forma, aunque inicialmente ninguno de los dos se atrevía a sugerirlo. Fue él quien, en una tarde cálida de silencios compartidos, pronunció la frase que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Y si esta vez no nos despedimos más? Amanda lo miró sorprendida. Sabía que la enfermedad avanzaba, que el tiempo no era un aliado, que la realidad era frágil. Pero también sabía que nunca había sentido tanta paz como en ese momento. Y entonces, sin dudas, sin miedos, con una serenidad absoluta respondió: sí, esta vez no nos despedimos. Fue la primera vez que ambos reconocieron abiertamente la posibilidad de formalizar su amor, de sellarlo, de convertirlo en algo que ni la distancia ni el tiempo habían logrado destruir. Una semana después, él tomó valor, y con una ternura que solo puede existir en los amores que han sobrevivido al tiempo, le pidió matrimonio. No hubo anillos costosos, ni cámaras, ni escenografías. Solo dos corazones viejos pero sólidos que habían esperado toda una vida para encontrarse nuevamente. La propuesta fue simple y perfecta. Amanda, ¿quieres que el tiempo que nos quede lo vivamos como siempre debimos vivirlo? Juntos, ¿de verdad? Ella no necesitó pensarlo. No pensó en el qué dirán, ni en titulares, ni en la edad, ni en nada que no fuera su corazón. Sí, quiero casarme contigo. Ese sí no fue solo una respuesta. Fue un acto de justicia emocional, un cierre, un comienzo,
una reparación afectiva que la vida les debía desde hacía demasiado tiempo. A diferencia de otras celebridades, Amanda no quiso un gran evento. No buscó exclusividad ni atención mediática. Quiso una ceremonia discreta, auténtica, rodeada solo de las pocas personas que formaron parte de su historia real. Fue una boda construida desde la esencia, no desde la ostentación. Las flores las eligió ella misma. El vestido fue sencillo, elegante, más simbólico que exuberante. Nada en esa boda buscaba impresionar, solo buscaba sanar. Para Amanda, no se trataba de un acto social, sino de un acto espiritual. Casarse con él significaba cerrar un círculo de amor que había quedado inconcluso durante décadas. Significaba regalarse a sí misma la oportunidad de vivir su verdad sin miedo. La ceremonia se celebró en una pequeña casa rodeada de árboles, con música suave de fondo y un ambiente cálido que invitaba al recogimiento. Cuando Amanda entró al lugar, todos quedaron en silencio. No era la artista la que avanzaba, sino la mujer. La mujer que había amado, sufrido, callado y finalmente decidido romper con su propio destino. Él la esperaba al final del camino, de pie, con el rostro emocionado y los ojos brillantes. En ese instante, Amanda tuvo la certeza de que, pese a todo lo que había vivido, este momento era el más importante de su vida. Ocurrió entonces algo que conmovió a todos. Cuando se tomaron de las manos, él comenzó a llorar. No de tristeza, sino de alivio, como si todo el peso de los años hubiera desaparecido en un instante. Amanda lo abrazó y le susurró: «Ya está, llegué. Nunca más me voy». Los votos fueron sencillos, humanos, sinceros. No prometieron eternidad, porque la eternidad ya la habían construido a su manera durante 50 años. Prometieron, en cambio, presencia, compañía, verdad y amor, sin reparar en el tiempo que quedar. Cuando la noticia se hizo pública, el mundo reaccionó con fascinación. Muchos aplaudieron el gesto, celebraron la valentía, se emocionaron con la idea de un amor que resurge en la madurez. Otros cuestionaron, especularon, opinaron sin conocer la historia real. Pero Amanda, por primera vez en su vida, no prestó atención a las voces externas. Esta vez el amor era solo suyo, absolutamente suyo, sin intermediarios, sin industria, sin expectativas, a sus 70 años. Amanda había conquistado el acto de libertad emocional más grande de su vida. Elegir con quién compartir sus últimos años sin miedo a la mirada pública. La confesión final de Amanda, la que dio origen al titular que recorrió todos los noticieros, nació de un deseo profundo, de honrar la historia que la acompañó durante una vida entera. No habló para justificar su boda, ni para causar impacto, ni para provocar nostalgia. Habló porque necesitaba hacerlo, porque la verdad que había guardado durante tanto tiempo ya no podía permanecer escondida. En una entrevista posterior, Amanda lo explicó con una claridad desgarradora. A veces la vida te da un solo gran amor. Lo mío llegó muy temprano, pero lo viví muy tarde, y ahora quiero que el mundo lo sepa. Este fue, es y será el amor de mi vida. La historia de Amanda Miguel se convirtió entonces en algo más grande que una confesión personal. Se transformó en un mensaje para todos aquellos que creen que el amor es privilegio de los jóvenes, que piensan que las oportunidades desaparecen con los años, que sienten que su momento ya pasó. Amanda demostró lo contrario, que el amor puede esperar 5 décadas, que puede sobrevivir a ausencias, silencios y distancias, que puede florecer incluso cuando el cuerpo envejece, que puede casarse a los 70 años y sentirse tan vivo como a los 20. Su historia es una invitación a vivir sin miedo, a no renunciar a lo que se siente, a no cerrar el corazón solo porque el calendario avanza. Es la prueba de que, mientras la vida continúa, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. La historia de Amanda Miguel es más que un simple relato romántico. Es una poderosa declaración de valentía. A los 70 años, desafió las expectativas del mundo.
venció su propio silencio y finalmente eligió vivir la verdad que había ocultado durante más de medio siglo. Su decisión de casarse con el amor de su vida, justo cuando muchos pensaban que no había lugar para nuevos comienzos, nos recuerda una lección esencial. Nunca es demasiado tarde para amar. Nunca es demasiado tarde para decir la verdad. Nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad. Amanda se convirtió, sin pretenderlo, en un símbolo de esperanza para quienes han amado profundamente y creían que su historia había terminado. Con su relato, demuestra que el corazón no envejece, que los sueños no tienen fecha de caducidad y que, a veces, la vida nos devuelve lo que creíamos perdido, justo cuando más lo necesitamos. Hoy, Amanda Miguel no solo celebra un matrimonio tardío, celebra la plenitud, la libertad emocional y, finalmente, la oportunidad de vivir la historia que siempre quiso escribir. Y con su confesión, nos invita a no renunciar al amor, a no tener miedo de sentir, a atrevernos a buscar la verdad que late en nuestro interior. Si esta historia te conmueve, te inspira o simplemente te hace reflexionar sobre el poder del amor verdadero, te invito a suscribirte a nuestro canal. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos para no perderte ninguna de las historias profundas, humanas y conmovedoras que nos unen tan íntimamente. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad, lleno de análisis perspicaces, sensibilidad y reportajes que llegan al corazón.